Ok, buenas tardes a todos. Agradezco la posibilidad de compartir con ustedes esta ponencia que he llamado Uso de tecnología para la enseñanza de las matemáticas, un estudio de caso con alumnos universitarios de primer año. Para poner un poco en contexto, eh, yo soy docente del nivel superior aquí en la Universidad Autónoma de Coahuila, en México, queda al norte del país, y particularmente imparto las áreas de geometría, geometría euclidiana, geometría analítica en un programa de licenciatura en matemáticas aplicadas, aunque también tenemos un programa de maestría en matemática educativa. Entonces, para empezar, debo decirles que desde las recientes épocas, décadas, hemos visto que las matemáticas han sufrido, la enseñanza de las matemáticas ha sufrido cambios, en particular con la idea de incorporar recursos tecnológicos. Lo vivimos recientemente con la pandemia cuando hubo necesidad de transitar hacia las plataformas digitales, hacer uso de videos, además incorporar software educativos para poderlas enseñar. Yo en particular tengo una amplia experiencia en el uso de GeoGebra y es de lo que voy a hablar el día de hoy. Eh, el objetivo central de esta plática es mostrar algunas ideas que se pueden manejar con uso de GeoGebra, en particular, por ejemplo, en la licenciatura de matemáticas aplicadas, pues ustedes saben, las matemáticas es una ciencia abstracta en su contexto general. Sin embargo, se usan algunos recursos tecnológicos para acercar al estudiante ese conocimiento, pero en la medida de que el estudiante explore, visualice, compruebe, conjeture y desarrolle algún tipo de conocimiento a través de esta experiencia, a través del uso de software, ¿no? Entonces, hace unos años trabajamos con una alumna, una pregunta que le hacíamos a los estudiantes. Es un estudio general sobre el teorema de Pitágoras, pero le preguntábamos que cómo se enuncia el teorema de Pitágoras, y de las respuestas más comunes fue que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, en un área de científica que no esté presente unos, una hipótesis, pues dice mucho acerca de la ausencia de conocimiento. En este caso, por ejemplo, tengo dos ejemplos. En la parte superior hay un triángulo que sí es rectángulo, pero no se cumple porque no corresponde con los nombres que les pusimos a los lados. Y en la parte inferior, pues la hipótesis tampoco se cumple porque pues no corresponde a un triángulo rectángulo. Entonces, decir que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado es realmente, mm, digamos, algo incompleto. Entonces, lo que se exploró con los muchachos fue, pues, si están desconociendo la hipótesis porque, pues, al parecer creen que en todo triángulo se cumple, entonces manejemos lo que no es el teorema para centrarnos en su definición propia. Y entonces exploramos estas ideas que tienen que ver con triángulos acutángulos, en donde a través del uso del software uno puede asociar, digamos que la tecnología, el álgebra y la geometría. ¿En qué sentido lo estamos manejando? En 1800, hace ya bastante tiempo, hubo un matemático que propuso una disección para explicar y demostrar el teorema de Pitágoras. Pues esa disección es la que estamos nosotros empleando aquí, en la que pues estamos construyendo, para empezar, estamos conjuntando conceptos de álgebra y geometría. ¿Por qué? Porque como el teorema habla de que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado, entonces estamos conjuntando aquí el,
el hecho de que ese cuadrado corresponde a un área y el área de un lado al cuadrado. Entonces, estamos construyendo cuadrados sobre cada uno de los lados del triángulo y estamos haciendo las sumas de lo que nosotros creeríamos que son los catetos y compararlo con lo que nosotros pudiéramos pensar que es la hipotenusa. Entonces, al hacer estos movimientos, el alumno puede corroborar de manera simultánea en la misma pantalla que pues el teorema no se cumple. La suma de estas áreas no corresponde a lo que es el área del cuadrado construido sobre el otro lado. Entonces, eso mismo aquí al lado derecho tenemos, pero ya para un ángulo que sea mayor de 90, en este caso el triángulo es obtusángulo, y entonces al hacer las sumas tampoco corresponde. Lo que significa es que el teorema es cierto única y exclusivamente para triángulos rectángulos. Si el alumno logra visualizar esto, logra explorarlo a través de una herramienta de geometría dinámica, entonces le queda más fácil asimilarlo para después demostrarlo, claro. Entonces, es un punto de partida. Esa es la primera idea que se manejó con los estudiantes y desde luego que pues se obtuvieron buenos resultados. Ellos mismos nos contestaron algunas ideas respecto a lo que dice, no lo había visto, pero no lo recordaba, sí lo había visto, pero no lo recordaba y ahora pues ya me quedó un poco más claro. Entonces, son ideas que se trabajan con los estudiantes y que pues se puede explorar más de una cosa. ¿Qué cosas podemos explorar? Por ejemplo, eh, Perigal propuso la construcción de cuadrados sobre los lados de los triángulos y posteriormente surgió la idea de que pues se podía construir otro tipo de áreas. Y entonces aparece aquí que sobre el triángulo rectángulo que está aquí en el medio se construyen triángulos equiláteros sobre cada uno de los lados y resulta que al hacer la suma de las áreas construidas sobre los catetos, también nos obtenemos el área del triángulo equilátero construido sobre la hipotenusa. Haciendo exactamente lo mismo, pero ya no con triángulos, sino con pentágonos regulares, ocurre exactamente lo mismo si sumamos el área de los pentágonos construidos sobre los catetos, obtenemos que es igual al área del pentágono construido sobre la hipotenusa. Entonces, también esto se puede generalizar un poco más porque no solamente es válido para pentágonos, sino para en este caso, sectores circulares de un cuarto de círculo. Entonces, si sumamos las áreas, en este caso esta área se llama Q, esta se llama R, y las sumamos usando las herramientas del software, ¿por qué le ponemos Q y R? Pues no los números, sino para que al hacer movimientos se actualiza la información y no tienes que escribir cada vez el número. Y resulta que también corresponde al área del cuarto de círculo que se construyó sobre la hipotenusa. Entonces, en cada uno de estos últimos casos se ha garantizado de que el triángulo debe ser rectángulo. Entonces, pensando en eso, se puede promover que los chicos obtengan una generalización que es, para empezar, que pues el triángulo, el teorema de Pitágoras se sigue cumpliendo, pero de una manera más general va a estar multiplicado. Para el caso conocido, esta constante sería un 1, pero para los demás casos, esta constante va a ser equivalente de acuerdo al área que estemos trabajando. Entonces, para ya ir redondeando la idea, podemos ver que a través del uso sistemático de las herramientas de GeoGebra, los alumnos construyen las figuras, exploran casos donde incluso la hipótesis no se cumple, otras preservando la hipótesis del teorema, pero haciendo mediciones, calculando
interrelacionando tanto la geometría como el álgebra, pero también podemos decir que fue posible integrar varios registros de representación, como lo algebraico, lo figurar, lo tabular, porque se permite, por ejemplo, construir en la hoja de cálculo las medidas de estas áreas, hacer las sumas y poder visualizar en este caso esos elementos. Y claro, ¿para qué esos elementos? Pues para poder eh, estar revisando las regularidades, eh, discutir en qué momento eso se hace cierto y por otro analizar las invariantes y permitir que se construyera una conjetura preliminar, que no es una conjetura que le da el profesor, sino que proviene del estudiante. Seguidamente, pues se da paso a lo que es la demostración formal, pues porque es una carrera de ciencias, por tanto, se exige que al ver los temas y hablar de teoremas se debe manejar una demostración. Perdón. También, pues, autores como el doctor Fernando Gid y el doctor Santos han propuesto que se puede considerar el aula de clases como como un laboratorio en donde esté mediado por un recurso tecnológico y en efecto lo hemos hecho no solamente con el tema del teorema de Pitágoras, son muchos los temas que se han manejado en este caso con estudiantes y vemos que hay una diversificación de los procesos didácticos, en el sentido de que el alumno ya no es solamente el que escucha, sino que también está activo dentro de ese proceso de enseñanza. Algunos de los elementos bibliográficos que se incluyeron para este proyecto están aquí. Les agradezco mucho